Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid agónica al límite 76-77 frente a Baxi Manresa. Se nota que el equipo está en este momento de la temporada muy cansado, que estamos en un momento donde estamos jugando con la lengua fuera, pero había que sacar el partido como fuera. Eso sí, vamos a analizar varios detalles que desde luego son muy importantes. Entre otras cosas, cómo hemos empezado el encuentro, donde la realidad es que la dinámica no ha sido la más fluida, nos ha costado un horror anotar muy malos porcentajes de tiro de 3, de 2. Hemos tenido, no porque no hayamos encontrado situaciones fáciles por mover mal el balón, hemos movido bien el balón, pero hemos ejecutado muy mal. Yo recuerdo varios tiros liberados en el primer cuarto y más tarde en los cuartos siguientes de Alocen, de Garuba, Coser, tiros muy hechos para ser anotados, muy factibles para jugadores de esa calidad, pero que no entraban. Así que el partido, desde luego, se circunscribía en un encuentro áspero, agrio, es decir, este tipo de símil. Teníamos que trabajar el rebote, que para mí ha sido fundamental, y la mejor noticia colectiva y coral del equipo es el trabajo rebotador de Garuba, de Tavares, de Gaby Deck, de todos los jugadores físicos que tenemos, que desde luego han ido luchando contra el interior y toda la gente también potente que tiene Baxi Manresa, que por cierto no es poca y me parece un equipo realmente muy bien trabajado por parte de Pedro Martínez. Se nota que están ahí intentando obrar el milagro de estar en los playoffs, porque la verdad es un equipo de esa zona gama media que trabaja muy bien y ha sido un partido durísimo. Un partido que luego sí que es verdad que poco a poco, después de un segundo cuarto de nuevo terrible y un primer cuarto desatinado, en el tercero parecía que encontrábamos sensaciones, parecía que podíamos romper el partido y parecía que Gaby Deck, Alocen podían marcar un poco la ruta, al igual que Fabián Coser, pero de nuevo ellos se metían en el partido. Tavares dominaba por dentro, pero era insuficiente para marcar una ruptura y una tendencia para llevarnos ya el partido de manera sencilla, y era algo que yo, entre comillas, pedía: romper con los parciales, intentar también dar resuello y descanso a los jugadores claves, como el propio Edi Tavares, que bueno, al final ha jugado 27 minutos, algunos minutos más de los que me hubiera gustado, que es el jugador que más tenemos que cuidar, evidentemente. Tristan Vukcevic también tuvo minutos, y minutos productivos. Al final también es otra de las grandes noticias para mí, a mi juicio. Un jugador como él que pueda ir entrando en rotación, como también dije en Liga Andesa, que pueda ir teniendo minutos, que lo del COSUR Betis no sea solo un punto casual, sino que pueda ser un inicio, un comienzo, el principio del comienzo de Vukcevic teniendo minutos en el primer equipo, y eso nos va a dar una mayor frescura en un juego interior que tenemos francamente al límite. Y al límite ha sido el partido en general, que ha estado a un tiro del partido por parte de Baxi Manresa. Lo hemos competido, esa es la mejor noticia. Mentalmente el equipo ha estado bien y al final se ha ganado con intensidad, con oficio, con rebote por encima de todas las cosas, con intimidación en algunos momentos, y con Gaby Deck, que ha sido el MVP, desde luego con esos 17 puntos ha sido fundamental, con además también lo que transmitía, ¿no? De que quería llevarse el partido, de que siempre tiene esa voracidad, y que ha liderado al final al equipo en momentos donde no lo lideraban Carroll, no lo lideraba del todo Tavares, ni Alocen, ni la Provítola, etcétera, y apareció él. Así que muchas gracias al Tortuga, porque sin ti, desde luego, este triunfo hubiera sido francamente difícil, más difícil de lo que ya ha sido. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.